Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Wilson Fernando Salazar, pues soy estudiante de licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte y quiero compartir con ustedes algo sobre uno de los temas más importantes en nuestros tiempos y es el pensamiento crítico. Tal vez la raíz de la importancia del pensamiento crítico en la actualidad es las pruebas de estado, que han querido agregar como componente la lectura crítica. Han mezclado la filosofía y el lenguaje para dar origen a la lectura crítica. Entonces, esto está haciendo muy consciente a todos los colombianos de que es tremendamente importante desarrollar el pensamiento crítico, ya que solo desarrollando el pensamiento crítico podremos desarrollar otras habilidades mentales que nos permitirán un mejor dominio y una mejor capacidad para la solución de problemas. Lo primero que quiero hacer es definir un poco el pensamiento crítico. Por pensamiento crítico podemos entender como la evaluación y el análisis del pensamiento con el fin de mejorar. Sabemos nosotros que cuando nos referimos al pensamiento estamos hablando de un campo muy amplio. Hablar de pensamiento es hablar de un proceso, o mejor dicho, de varios momentos de un mismo proceso. A esos momentos los podemos llamar procesos noceológicos. Entonces, hacemos distinción entre aprender, conocer, saber, razonar. Y yo creo que es muy importante que descubramos que el pensamiento no es solo un acto consciente, sino también un acto inconsciente. Pues dentro de todo esto podemos diferenciar y hacer distinción de lo que es el pensamiento crítico, entendido específicamente como la capacidad que tiene el hombre para la resolución de problemas. Yo soy profesor de filosofía y siempre le digo a mis estudiantes que, primero, la filosofía debe enseñarnos elementalmente a dos cosas. Una, a pensar y la otra, a solucionar problemas. Si entendemos por filosofía la que nos capacita o nos abre la mente para el pensamiento, para desarrollar el pensamiento y para la solución de los problemas, con que digamos eso es suficiente. Eso es el fondo de la filosofía actual. Ahora, siempre les he dicho a mis estudiantes que si nosotros somos capaces de resolver un problema matemático que se da en números, en datos, se realiza por medio de fórmulas que nos han enseñado a nosotros desde que estábamos pequeñitos y son muy reales para nosotros, aún así sigue siendo una realidad abstracta, pero si somos capaces de solucionar eso que solamente lo entendemos por abstracción en nuestro pensamiento, con cuánta mayor razón debemos ser capaces de desarrollar la habilidad para la resolución de problemas en la vida cotidiana. O sea, eso es supremamente importante y eso es elemental. La mini guía del pensamiento escrita, la mini guía del pensamiento crítico, escrita por doctores especializados en este campo del pensamiento crítico, o en inglés el critical thinking, nos habla de dos cosas que considero importantes. La primera de ellas son de los estándares intelectuales universales. Entonces, esos estándares establecen o fundamentan lo que es el pensamiento crítico. Si nosotros somos capaces de cumplir con esos estándares, significa que somos pensadores críticos. Si no somos capaces de cumplir con esos estándares, difícilmente lo seremos. El primer estándar, la, la claridad. Entendiendo por claridad la capacidad de ampliar el ejemplo de una situación, ampliar el tema, dar un ejemplo, ilustrar lo que quiere decir. El segundo estándar es la exactitud.
la información que nosotros brindamos, los datos que nosotros damos, se pueden verificar, son reales, es cierto, se puede probar. Otro estándar intelectual es la precisión. Y ser preciso significa tener la capacidad de ser específicos, de ofrecer las cosas con más detalle, de precisar más un asunto, de hablar más concretamente sobre un asunto. La relevancia tiene que ver con la relación que existe entre la persona y el problema al cual se enfrenta. ¿Qué tan importante es ese problema? ¿Qué tanto me puede afectar? ¿Qué tanto puede influir? ¿Qué tanto me puede enseñar? Eso es un estándar importante. Otro es la profundidad, ¿sí? O sea, ¿qué hace de esto un problema particularmente difícil? ¿Qué le da dificultad a unas preguntas? ¿Sí? ¿A qué complicaciones podríamos enfrentarnos? La amplitud, la lógica, el sentido que tienen las cosas, qué tanto debemos dedicar al examen que hagamos, la importancia que le demos, eh, son algunos de los estándares universales en relación con el pensamiento y con el intelecto. Son importantes y de esta mini guía del pensamiento crítico me llamaba mucho la atención. También quisiera compartirles algo que el autor de la mini guía del pensamiento crítico ha querido decir como mencionar, llamar como pasos para alcanzar el pensamiento crítico. Entonces, él dice que todos los seres humanos somos pensadores, pero somos pensadores que podemos ubicarnos en distintos niveles de acuerdo al desarrollo que hagamos o no del pensamiento crítico. El primer tipo de pensador que podemos ser nosotros es un pensador irreflexivo. No piensa, o mejor aún, no es consciente de que está pensando. El segundo nivel hacia el pensamiento crítico es un pensador retado. O sea, ese segundo nivel empieza cuando el pensador se ve frente a un problema en relación con su conocimiento. Oiga, estoy pensando. ¿Y cómo soy capaz de pensar y por qué pienso? El tercer paso es el pensador principiante, cuando tratamos de mejorar algo, pero no lo hacemos con práctica. Ya un pensador practicante, que sería el siguiente nivel, es un pensador que empieza a tratar de recurrir a uno o varios medios para dar solución a algo con más frecuencia. Un pensador avanzado es el pensador que con la práctica de algún método ha seguido recurriendo a la solución de problemas. Y un pensador maestro sería el que adquirió todos los hábitos del pensamiento y cuando pensar críticamente se ha vuelto una costumbre en él. Entonces, estos dos datos me parecen muy importante traerlos a colación en este momento en que estamos exponiendo. Una de las cosas importantes a la hora de hablar de pensamiento crítico es la argumentación, entendida como la principal capacidad de nuestro intelecto, como el principal acto de la inteligencia, la argumentación. Para todo lo que hagamos necesitamos argumentar. Eh, es importante que lo aprendamos a hacer. Y termino hablando del pensamiento crítico, refiriéndome a una cita que aparecía en uno de los escritos atribuidos a Anne Rice, donde el vampiro Marius afirmaba que nosotros somos ignorantes porque nos justificamos, siempre buscamos excusas o nos autocompadecemos. De modo que para vencer la ignorancia y para alcanzar el pensamiento crítico, lo que debemos hacer es no justificarnos, no autocompadecernos, sino ser sinceros, enfrentar la vida y enfrentar nuestros propios problemas tratando de darle siempre una solución, que todo tiene solución en esta vida. Muchas gracias por escucharme, espero que alguna ideita les quede sobre pensamiento crítico y nos vemos en la próxima.